Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar. Encuentro directo en este sábado 18 de septiembre del año 2021. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina Sánchez Campos. Buenas noches, Ramón Núñez Fernández, y a toda nuestra fiel teleaudiencia. Cada fin de semana con este encuentro directo, pasando balance a todo lo que ha generado noticias en el país y el resto del mundo. Más aún, Ramón, cuando desde nuestro propio país se expanden múltiples tentáculos del narcotráfico a propósito de la más reciente operación Falcón, en donde hasta lo que al momento se ha podido dilucidar públicamente, los imputados de esta operación Falcón lavaron hasta con un programa de grandes ligas para la pelota, pasando así también con múltiples tipos de negocios, dealers de vehículos, estaciones de combustibles y todo lo que usted se pueda imaginar. Claro está, Ramón, no es un entramado de narcotráfico y lavado de activos reciente. Tiene muchos años operando e incrementando sus ilícitas operaciones, de manera que aquí la verdadera pregunta es, se han detenido prácticamente una treintena de implicados. ¿Cómo se pudo llegar hasta este punto, al igual que con el caso de alias César el Abusador, que por más de 10 años gozó de completa impunidad en las narices de las autoridades? Y es claro, para llegar a este volumen de narcotráfico es imposible sin el contubernio de las autoridades. Y esta es una muestra patente. Exacto. Pero este es un caso, Karina, el caso Falcón, que pica y se tiende, porque básicamente vemos en total 21 imputados, 6 prófugos, 2 legisladores mencionados. Se habla de casi 2.500 kilos de cocaína semanal despachada de Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, lavado de miles de millones de pesos. Y es solo una parte de ese entramado de lavado y narcotráfico. Por eso, en ese sentido, en esta semana, el jefe de operativos, Juan José de la Cruz Morales, se acogió a extradición voluntaria. En el caso de Estados Unidos, ellos cantan e imputan otros y negocian, por ejemplo, el tema de la condena. Regresan al país en pocos años y reclaman sus activos. Vimos el caso, por ejemplo, también del diputado Félix de Pedernales del PRD, que también está involucrado en este entramado del caso Falcón. Ahora, también está lo del diputado Nelson Marmolejos, del PRM, que he mencionado en el expediente durante la campaña y fue financiada por el cabeza del entramado Eric Moquea, que también está prófugo. Pero lo cierto, Karina, es que no cabe duda que el narco, lamentablemente, penetró en lo que es el financiamiento, lamentablemente, básicamente de campañas, de partidos. Vemos, por ejemplo, personas que han sido también el mismo caso de diputados que han estado involucrados en esto. Es un hecho que la narcopolítica ha permeado a la República Dominicana, pero más allá de esta realidad, hay que ver también las que tocan las de un narcoestado. Cuando las variables para hablar de este escandaloso término se conjugan, entonces ahí se tendrían que ver algunos factores como, por ejemplo, la independencia de poderes que ampara y exige la Constitución Dominicana no sea en realidad financiamiento de poderes, porque esa es la diferencia entre la narcopolítica y un narcoestado. Para hablar de un narcoestado, evidentemente tiene que haber narcopolítica, pero no necesariamente al revés. Entonces, cuando la independencia de los poderes está en manos del narcotráfico, porque luego financian determinados poderes como el poder legislativo, que para muestra un botón, apenas solo con este reciente caso de Operación Falcón y la cantidad de legisladores involucrados actualmente y también de pasadas gestiones, nos dan más que una idea
de hasta dónde ha permeado la narcopolítica que permite expandirse a lo que coincide, Ramón, con muchas variables de lo que es un narcoestado. Porque un narcoestado está manejado institucionalmente por las redes del narcotráfico y cuando vemos que estos tentáculos han podido arropar hasta firmas de grandes ligas, esto quiere decir que la droga en República Dominicana la ha bateado por los 411. No, y empañado también, Karina, que como vimos, no solamente gente del caso de la oposición, sino que se menciona también gente del mismo PRM, legisladores. Y es el punto. Pasadas gestiones, actual mandato gubernamental, pero a fin de cuentas, ¿cuántos años tienen estas operaciones? Sí. ¿De qué tipo de impunidad estamos hablando? Porque para pasar esa gran cantidad de kilos que hace un momento mencionabas, es necesario el contubernio de las autoridades para mirar hacia otro lado, porque es imposible no ver ese trasiego de grandes proporciones y que con el pasar de los años, como hasta ahora ha podido públicamente compartir el Ministerio Público, se fue incrementando a partir del año 2017. Exacto. ¿Cómo es posible que un negocio ilícito con los años crezca y pueda expandir nuevas aristas si no es con el contubernio de las propias autoridades? Pero el punto es que abarcó políticos de todas las bancadas, del Congreso Nacional, de los partidos políticos, campañas financiadas, pero ¿sabes también por qué hay campañas enormes financiadas? Porque cuando se acreditan en la Junta Central Electoral, ¿qué labor se realiza, Ramón? A veces hasta ganan determinadas candidaturas y luego de proclamarlos es cuando hacen una verificación sobre determinados aspectos que tendrían que ser los primeros antes de siquiera considerarlos. El orden de los factores sí altera el producto, Ramón. Exacto. Y en este caso, el producto de lo ilícito. Exacto. Para que esa campaña entonces no salgan de manera fraudulenta, sino de manera como deben de salir. Por eso en esta semana, Karina, el Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer las imputaciones contra estos 3 diputados que habíamos mencionado, implicados en la Operación Falcón. Y debemos señalar que ojalá de verdad esto se lleve hasta las últimas consecuencias y que se cumplan las palabras que dijo desde el primer momento el presidente de la República, de que aún siendo gente del partido, caiga quien caiga y que le caiga el peso de la ley. Aunque esa es una frase que se pronuncia con cierto resquemor en República Dominicana, porque cada vez que se enuncia, las consecuencias nunca llegan. Caiga quien caiga, es una frase que hasta cierto punto se guarda en una gaveta. Sin embargo, con que se apliquen las leyes existentes es más que suficiente para poder frenar la impunidad. El problema es cuando el narcotráfico ha institucionalizado las redes del Estado. Hablamos de financiamiento de campañas, de candidatos que ganan y por tanto están en el Congreso representando intereses distintos a los del pueblo. Ese es el verdadero peligro, porque responden a los intereses de quien le financió para llegar. Cuando vemos que para poder aspirar a un cargo congresual, hablamos de millones y esto solo es posible si se tratase de un negocio. El punto es, ¿para quién? Porque se supone debe ser un servicio para representar al pueblo. Por eso, Karina, también dando, por ejemplo, una panorámica, una radiografía, recordemos que en los últimos 4 años, al menos 5 casos de corrupción y narcotráfico que involucran a dirigentes de los partidos políticos ha golpeado la imagen de la organización y reforzada el discurso antipartido. O sea, el último caso, por ejemplo, vimos, es el expediente por narcotráfico de la Operación Falcón, en que las autoridades del Ministerio Público han señalado, como habíamos dicho, 2 diputados, pero la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, ha dicho que son varios legisladores involucrados. Es decir, que veremos
todavía la semana que viene o más adelante, muchísimas personas que van a seguir mencionando. Y ya el mismo Alfredo Pacheco mencionó que ellos no van a obstruirse a cualquier cosa que quieran hacer, sino que el Ministerio Público haga su trabajo. Y se logra cumpliendo las leyes existentes. Solo recuerden esas infames frases, incluso de presidentes, cuando decían de no lanzar piedras hacia atrás o no tocar presidentes. Frases como estas crean un daño irreparable porque son las que pretenden un borrón y cuenta nueva que mantiene la impunidad motorizada alimentando la corrupción. Así es. Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con el segundo bloque de comentarios. De regreso con Encuentro Directo, nos adentramos en un tema que estará siendo noticia por mucho tiempo debido al gran impacto de lo que implica una reforma constitucional. Es lo que pretende el gobierno del presidente Luis Abinader para, según sus palabras, poder abordar la idea de un ministerio público independiente, independientemente de que ya la Constitución así lo prevé, pero que no tenga una línea con el Poder Ejecutivo. Hay que pensar también, Ramón, con sobrada razón, si realmente amerita hacer un cambio de esta naturaleza para tocar algo que se pueda hacer con una ley adjetiva. Hemos escuchado propuestas de algunos partidos políticos que merecen la atención de toda la ciudadanía cuando prevén que se podría, por ejemplo, Ramón, que el Consejo Superior del Ministerio Público elija una terna y que al final sí quede en la decisión del presidente elegir de lo que ya el Consejo Superior del Ministerio Público ha colocado ahí como jueces de carrera, que me parece una atinada sugerencia para no tocar de manera innecesaria la Carta Magna, más aún cuando de entrada, Ramón, se hablaban de 12 reformas que continúan subiendo y con esto también las preguntas de hasta qué punto se pretenden cambiar aspectos de la Constitución, sobre todo cuando hay leyes como las que se están aprobando justo esta misma semana. Se aprobó en segunda lectura en la Cámara Alta la Ley Nacional de Vacunación, que entra en conflicto directo precisamente con la ley sobre toda ley. Habría que observar que no se plantee una reforma constitucional que se ajuste al desajuste de leyes como estas, o sea, alterar los pasos, el orden de los mismos y evidentemente incurrir en no solo un error, sino también un crimen por parte de un legislador, Ramón, porque su principal deber es verificar que no haya conflicto con la ley sobre toda ley antes de siquiera realizar una propuesta y no dejarla correr para que luego entonces sea el Tribunal Constitucional que decida. Exacto. Lo cierto, Karina, que en este diálogo nacional que participó, porque en el primero no pudo, pero participó ahora el presidente de la República, Luis Abinader, básicamente la propuesta del gobierno implica lo que son varias transformaciones enumeradas por el presidente. La primera de ellas es la reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo al mismo Procurador General de la República. También la reorganización del funcionamiento de las altas cortes para que sus jueces estén ligados a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso. También él propone que los jueces de altas cortes sean escogidos por periodos únicos de 9 años. Ahora, ojalá de verdad, Karina, que este diálogo nacional llegue realmente, llene su fruto, porque son demasiadas cosas que tienen en carpeta. En ese sentido, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo leyó todas las propuestas que realizan, donde destacó la elección de los jueces de alta corte para periodos únicos de 9 años y la prohibición para ser miembros del partido político en los 5 años previo a su designación. Esto fue una segunda convocatoria que hubo, claro. Más adelante habrá otra
con más propuestas, y es lo que uno dice, ojalá que de verdad esto llegue a un feliz término, que de verdad el diálogo nacional tenga ese efecto que todo el mundo piense. Y decía en ese sentido el presidente Abinader que la democracia son sus instituciones, pero recordemos que estas instituciones son representación del pueblo, de ahí que la soberanía sea la que determine el funcionamiento de nuestra sociedad. Por eso debemos velar cuando dentro de esta propuesta inicial el presidente Abinader establece como una especie de marco referencial la transparencia e institucionalidad. Porque si bien es cierto que en aras de la transparencia toda información debe ser divulgada, discutida y correctamente consensuada, no menos cierto es que cualquier aspecto que pueda entrar en conflicto con la ley sobre toda ley, no es oportuno arreglar la Constitución para que se ajuste a esa pretensión, sino que esa pretensión se ajuste a la Constitución, que no es lo mismo. Entonces, si estamos en un proceso de reforma a la Constitución, supuestamente por la intención de un Ministerio Público Independiente con respecto a la figura del Procurador General de la República, no hacer de entrada una intención y en la salida otros intereses. Ese es el tema por el cual hay que tener una observación estricta. Habla también de modernizar el Estado. Igual la reforma electoral que se incluyó en este primer encuentro del llamado diálogo nacional, la reforma fiscal, la transformación digital en un país en donde, por citar un ejemplo concreto, hasta los cajeros automáticos están a cada rato fuera de servicio. Cuando se van a las instituciones públicas se cae el sistema. En los hogares el internet no es estable, pero imagínense aplicar a todo el internet de las cosas. Yo quisiera saber cómo funcionaría si la cosa del internet a estas alturas todavía no es estable. Más allá de esto, la calidad educativa, la reforma del sector eléctrico, la reforma del mercado de hidrocarburos, la reforma del transporte, de la Policía Nacional, que quedaron de acuerdo, Ramón, en que la comisión que ya había decretado el presidente Abinader es la que terminará de establecer los lineamientos y que una vez tengan sus conclusiones se presentarían ante el diálogo nacional, así como también la reforma del sector agua, salud y seguridad nacional. Para concluir en una especie de ojo avisor, hay algunos artículos a los que de manera especial debemos prestar atención con respecto a una posible reforma constitucional que no deben tocarse bajo ninguna circunstancia. Y entre ellos, el artículo 37 sobre el derecho a la vida, del cual están sujetos los demás derechos. El artículo 55 sobre los derechos de la familia, que es el núcleo de la sociedad. Y el artículo 63 sobre el derecho a la educación. El derecho a la educación es muy importante porque piezas legislativas como la que recientemente se aprobó en el Senado esta misma semana con la Ley Nacional de Vacunas, entra en conflicto con la patria potestad que tienen los padres, dejando en una especie de espada contra la pared a los padres y su derecho natural de tener la responsabilidad como sus hijos. Y se le deja con la opción, que no es opción, sino obligación, de que si sus hijos no son inoculados conforme al programa del Estado, entonces estarían incurriendo en un delito. Eso significa que los padres no tienen la potestad, sino que esa patria potestad estaría siendo transferida al Estado. Ojo avisor, los artículos 37, 55 y 63 son los que deben de ser más resguardados cuando se hable de reforma constitucional. Vamos a ver en ese sentido, Karina, las declaraciones del presidente de la República en este segundo diálogo nacional. Veamos. Estamos proponiendo una serie de importantes transformaciones en el ámbito de la justicia, con la formulación de una ley que revolucione la jurisdicción administrativa y la convierte en una verdadera garantía en manos de los ciudadanos, así como la prometida transformación del Ministerio Público,
adecuando su funcionamiento para concentrar su atención en la persecución contra la criminalidad y avanzar con ello en el fortalecimiento de un Estado de Derecho para todas y para todos. Esta causa, la de un Ministerio Público verdaderamente independiente, que no dependa de la voluntad del presidente de turno, ha sido abrazada por una mayoría de la población dominicana. Desde luego, estas transformaciones no pueden materializarse en toda su dimensión sin una reforma constitucional que abarque principalmente los siguientes elementos: la reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo del mismo al Procurador General de la República; la reorganización del funcionamiento de las altas cortes para que sus jueces estén ligados a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso; el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público mediante una transformación constitucional que le otorgue total independencia del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado, delimitando también sus funciones y especializándolo en la investigación y persecución de los hechos punibles. Por otra parte, Karina, en esta semana, pues, como se le ha dado seguimiento al tema de la vacunación, de la gente vacunándose, realmente salió una información de que se mejoró lo que fue la posición de la República Dominicana en alerta de viajes a los Estados Unidos, porque recordemos que semanas anteriores había una información de que como que no se llamara a las personas como querer viajar a la República Dominicana. Entonces, con la idea de que se ha bajado el tema del se redujo el nivel de riesgo del COVID en el país al número 2, que es más o menos que pueden viajar los ciudadanos estadounidenses, tomando las precauciones, el país estuvo en un nivel 3 y 4, donde recomiendan no viajar, y en la actualidad la mayoría de los países de la región y de Europa y otros continentes están en esa categoría, y eso representa básicamente un impulso al turismo. Ahora bien, esto no quiere decir que la gente se olvide del tema de que uno siempre ha mencionado, el tema del distanciamiento físico, el tema de seguir protegiéndose, porque una vacuna no es suficiente. El distanciamiento es de la realidad, porque ¿cuánto tiempo podría durar esa alerta en un nivel 2 cuando justo esta misma semana el Ministerio de Salud Pública anuncia la presencia de la variante Delta en República Dominicana como una variante de preocupación por su alto nivel de transmisibilidad? Sin embargo, no completan la información de que a mayor transmisibilidad, menor letalidad. De manera Exacto. Que la amenaza no es la que se presenta. Pero peor aún, cuando en los Estados Unidos hace tiempo es la variante de mayor circulación y que mantiene en cuidados intensivos a una gran parte de la población inoculada. Estas alertas son más fugaces prácticamente que el mismo nivel de la desvanecida efectividad de estos fármacos experimentales que se inoculan para proteger de lo que no protegen. Exacto. Por tanto, tomarlo como un parámetro para prevenir lo que no previene, además de absurdo, es costoso. Ojalá y el sentido común tenga su puerta de entrada. Así es. Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con una interesante entrevista con el doctor Fernando Pablo Cecín. Él es un médico argentino, oncólogo y urólogo, y nos va a ofrecer muchísimas informaciones de interés. Ya volvemos. Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo, ¿qué tema más importante que la salud? Y justamente la noche de este sábado nos honra con su participación el doctor Fernando Pablo Cecín, médico argentino, urólogo y oncólogo, radicado en los Estados Unidos. Doctor, un honor, bienvenido. Buenas noches, doctor, un gusto recibirle. Muchas gracias, Karina, muchas gracias, Ramón, es un placer y honor poder estar acá con ustedes y especialmente compartir con los hermanos dominicanos. Gracias, doctor. Doctor, a nivel mundial, ¿qué porcentaje
de hombres en algún momento padecerán de cáncer de próstata. Y para los amables televidentes, en sí, ¿qué es la próstata y cómo poder defender cuando se presente un cáncer en esta situación? Sí, la próstata es una glándula que se ubica, para que la gente entienda, anatómicamente entre la vejiga y el pene. Contribuye con la producción de algunos fluidos que van a contribuir al líquido seminal, a la formación del semen. Y lamentablemente el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata al nacer es aproximadamente 1 de cada 9 varones. Ahora, muy alto, muy parecido al riesgo de cáncer de mama en las mujeres. Y sin embargo, no necesariamente estos van a ser cánceres de próstata que van a matar al paciente. Muchos de ellos son cánceres indolentes. La enorme mayoría de la gente, al morir, vamos a morir con posiblemente un cáncer de próstata y no por cáncer de próstata. Estudios realizados en autopsias en pacientes mayores de 60 años demuestran que aproximadamente la mitad de los pacientes tienen un cáncer de próstata histológico, digamos, en su glándula, pero es gente que ha muerto por otras causas. Por eso decimos morir con un cáncer y no por un cáncer de próstata. La forma de detectarlo es, por supuesto, visitar al médico, haciendo consultas. Habitualmente el cáncer de próstata no da síntomas, de manera que hay que ir, precozmente al urólogo, de la misma manera que las mujeres visitan al ginecólogo para exámenes mamarios, para Papa Nicolau. Bueno, los varones debemos ir periódicamente al ginecólogo, especialmente a partir de los 45, 50 años. El examen, además del examen físico completo, esto incluye el examen de la próstata, a través del examen dígito rectal, y además el dosaje de una proteína en sangre que se llama el antígeno prostático específico, que es un marcador de detección precoz de cáncer de próstata. Como todo marcador, no es un marcador perfecto, pero hay que discutir con el urólogo cuáles son las ventajas y desventajas, y después, eventualmente, si el paciente está de acuerdo, hacer lo que se llama el catastro o la detección precoz, también conocido como screening para cáncer de próstata. Ahora bien, doctor Cecín, en lo particular considero el cáncer en sentido general como la epidemia del siglo XXI, pero hay uno en particular del que poco se habla, pero mucho se padece. Un cáncer sexual. ¿Qué es y qué alcance tiene en la salud humana? Bueno, hoy sabemos que hay muchas formas de cánceres y muchas causas de cánceres. Por ejemplo, sabemos que el tabaco tiene una alta asociación con todos los cánceres que son de la vía aérea, por ejemplo, cáncer de laringe, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, esto ya fuera de la vía aérea, cáncer de estómago, y así otros. Sabemos que la alta asociación entre alcohol, cirrosis y cáncer de hígado. Es decir, con los años hemos aprendido mucho acerca de la asociación de algunas causas que llevan o pueden aumentar dramáticamente algunas formas de cánceres. Y también tenemos algunos cánceres que son productos de la transmisión sexual. ¿Por qué? Porque son cánceres que están íntimamente ligados al virus del papiloma humano, que es el famoso virus del HPV. Este virus del HPV solamente se contagia por la actividad sexual, por vía sexual. Y sabemos que en las mujeres está altamente asociado, el 90% de asociación con cánceres de cuello uterino. En los varones un 50% de asociación con cáncer de pene. Está asociado prácticamente en un 100% con el cáncer de ano. Esto lo vemos particularmente en la gente que tiene prácticas de índole, vamos a decir, homosexual, con penetración anal, este tipo de prácticas por ahí fuera de lo convencional. También hoy sabemos que está asociado al cáncer orofaríngeo, es decir, los cánceres de la boca y la faringe. Entonces, estos son cánceres prácticamente exclusivamente de transmisión sexual. Por eso la importancia, Karina y Ramón, de prevenir, pero prevenir en lo que es la educación, una educación sexual que es importante tenerla, hay que conocerla, hay que conocer los métodos, pero también debe estar basada en valores, en virtudes, en respeto al cuerpo propio, en el respeto hacia el cuerpo ajeno. Deberá estar basada también en la abstinencia sexual, como propone el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país que se diagnostican
aproximadamente 20 millones de nuevos casos de transmisión sexual en forma anual, enfermedades de transmisión sexual, y gasta aproximadamente 1.6 billones de dólares solamente para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. De manera que el Centro de Control de Enfermedades claramente dice, si usted no quiere contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, absténgase, practique la abstinencia sexual o tenga una pareja mutuamente monogámica no infectada. Y esto es tremendamente en los jóvenes, es tremendamente importante transmitirlo esto en los jóvenes, porque estamos viendo de algunos, por lo menos en la Argentina, vemos que el Ministerio de Salud saca propaganda haciéndole creer a los jóvenes que el profiláctico les va a proteger absolutamente de todas las formas de transmisión sexual, y esto no es así, especialmente el virus del HPV, que es un virus que se contagia por transmisión cutáneo-cutánea, es decir, solamente el contagio, el contacto cutáneo, ya sea con la lesión o ya sean con fluidos corporales que hayan estado en contacto con el virus, puede implantarse en cualquier lado, y así lo vemos como muchos pacientes tienen implantes en otros lugares, en la zona del pubis, en la base del pene, que son lugares que habitualmente no cubre el profiláctico. Entonces hay que tener mucho cuidado, y además sabemos beneficios adicionales de la abstinencia sexual que tienen que ver, por supuesto, evitar un embarazo no deseado, que hoy sabemos que estamos padeciendo este flagelo, yo diría la verdadera pandemia mundial, hoy por hoy lamentablemente es el aborto, mata 60 millones de bebés inocentes al año, casi 50 veces más de lo que ha matado el virus chino. Sabemos que la abstinencia sexual también forja la personalidad de la persona, sabemos que también fortalece la relación de pareja, hace que las parejas entiendan que uno no está con la otra persona, no solamente por una cuestión de interés o un apetito sexual, sino también por el valor o lo que vale esa persona realmente en sí mismo. Una cosa es la libertad y otra muy distinta el libertinaje que le desprende de la responsabilidad que conlleva la libertad. Absolutamente. Además, no solamente, a ver, también está demostrado, datos estadísticos demuestran que la performance académica de los jóvenes que llevan adelante la abstinencia sexual es mayor que aquellos que no la tienen, mayor estabilidad emocional, menor probabilidad de depresión, de ansiedad, de consultas psiquiátricas, hasta incluso intentos de suicidio. Y cuando uno habla de abstinencia sexual, por supuesto, uno entiende postergar la actividad sexual hasta que uno tenga la madurez y la responsabilidad suficiente como para encarar una relación de pareja sana y duradera, ¿no? Ahora, doctor, luego que se detecta el cáncer como tal, es cierto que han surgido casos, por ejemplo, cuando se hace lo que es la biopsia, que hay cánceres, por ejemplo, que no requieren lo que es, por ejemplo, tratamiento, sino seguimiento, mientras que otros requieren, por ejemplo, ya lo que es la intervención quirúrgica. Sí, en el caso particular del cáncer de próstata, debajo del paraguas del diagnóstico de cáncer de próstata, tenemos un amplio espectro de posibilidades. Tenemos tumores, cánceres de próstata de muy baja agresividad, que normalmente los controlamos, los observamos, porque sabemos que es gente que, como decíamos hace un rato, muy probablemente este tumor no los va a matar. Sin embargo, también tenemos cánceres que son de mucha mayor agresividad, que necesitan un tratamiento agresivo, porque hoy entendemos que si el tratamiento es menos agresivo que la enfermedad va a ganar la batalla. Entonces, es muy importante establecer a qué grupo de riesgo pertenece este tipo de tumor y tratarlo en forma acorde, es decir, adaptar la técnica del tratamiento o la estrategia del tratamiento a la biología de la enfermedad, y no que el mismo tratamiento sea para todo el mundo, ¿no? Doctor Cecín, es momento de una breve pausa y cuando regresemos continuamos con este encuentro directo. Estamos de regreso en este encuentro directo con el médico argentino, oncólogo y urólogo, doctor Fernando Pablo Cecín. Un gusto continuar explorando todos los aspectos que intervienen en mantener la salud del cuerpo humano. Sin embargo, hay algunos aspectos, doctor, que actualmente constituyen, como bien usted refería en el bloque anterior, un genocidio. 60 millones de vidas se pierden a través del aborto. Y muchos dicen que este genocidio
es un tema de salud pública. ¿Lo es? ¿O es un problema público llamar salud al asesinato de bebés en el vientre de su madre? Sí, coincido con usted que estamos ante uno de los mayores, si no el mayor genocidio universal, Karina. A ver, tenemos que entender que el embarazo no es una enfermedad. Entonces, a partir de esto que todo el mundo sabe, ¿cómo podemos llamar salud a un fenómeno por el cual entran dos personas sanas a un hospital? Es decir, la madre y el bebé en su seno. Una habitualmente sale caminando y la otra sale en una bolsa de residuos o en un tacho de basura. A esto no le podemos llamar salud de ninguna manera. Los problemas de salud pasan por otro lado. Nosotros, por ejemplo, en la Argentina hay un 30% de la gente que no tiene agua potable. Hay un 20% de la gente o más que no tiene electricidad. Hay gente que no tiene acceso a la alimentación. Estos son problemas de salud. No matar a su hijo en su seno. El problema es que esto lo disfrazan, lo pretenden disfrazar de eufemismos, lo pretenden disfrazar de salud pública, lo pretenden disfrazar de dignidad de la mujer. Esto como quien establece una guerra en el nombre de la paz. Es decir, son todas grandes mentiras y eufemismos que se utilizan o que parten de estas estructuras de poder justamente para engañar a la gente. De ninguna manera esto es un tema, matar a un bebé, matar a un hijo, de ninguna manera es un tema sanitario de salud. De ninguna manera es así, Karina. Médica y científicamente, el aborto, ¿qué razón tiene de ser? Realmente no, mire, no existe en todo el reino animal, no existe ninguna especie animal que mate a su cría en el propio seno de la hembra embarazada. Entonces, esta perversión, este desvío a los cuales nos estamos enfrentando, que parte sin duda de un negocio, yo le diría, billonario. Ya hemos visto cómo las multinacionales del aborto, como la IPPF, subsidia, financia campañas políticas. Lo hemos visto en los Estados Unidos con Hillary Clinton y Barack Obama. Y tiene una alta connivencia, un tremendo conflicto de interés, justamente con estructuras de poder. Entonces son gente que es un negocio billonario y hemos visto en el último gobierno en los Estados Unidos como la IPPF ha sido desfinanciada por el gobierno de Donald Trump. Entonces, lógicamente, esta gente ha visto en Hispanoamérica, en Latinoamérica, un terreno tremendamente fértil para desembarcar y llevar adelante sus patrañas a expensas de las madres que sufren, a expensas de las madres vulnerables. Porque esta gente va y le mata al bebé en el seno materno, pero no le importa si la madre le va bien, le va mal, si esa madre sale de su vulnerabilidad, si la quitan de la zona de pobreza, de la zona de ignorancia, del abuso, del poder. Nosotros sabemos que van, le matan al chico, después le ponen un microchip de anticoncepción por 3 años y esa mujer va a seguir siendo abusada, violada, maltratada. Entonces, definitivamente no les importa absolutamente nada la vida de las madres, sino simplemente hacer su negocio millonario para llevar adelante sus proyectos y su enriquecimiento ilícito, ¿no? Ahora bien, hay un aspecto que en lo particular considero sumamente importante para los trabajadores de la salud en sentido general, la objeción de conciencia que está siendo últimamente sumamente amenazada. Un caso concreto aconteció incluso con un compatriota suyo, argentino, el doctor Rodríguez Lastra. Tuvo que guardar prisión por cumplir con su juramento hipocrático, salvar vidas, cuando recibió en estado crítico de emergencia una joven embarazada con un aborto bastante avanzado a través de píldoras que le habían recomendado, incluso en redes sociales, organizaciones que supuestamente velan por tu salud y le dicen caseramente cómo practicarse abortos. Y este doctor salvó la vida de la madre, la vida de la criatura, lo sacó de peligro. Incluso al día de hoy, este bebé, tengo entendido que ya tiene 2 años de edad, pero por salvar ambas vidas, este doctor tuvo que pagar con cárcel. Si por favor nos pudiera explicar de qué trata la objeción de conciencia y qué significa casos como el de su compatriota. Leandro, yo lo conozco perfectamente bien a Leandro, hemos estado haciendo campañas, luchando para que no sea condenado. Leandro, lo que ocurrió fue, esta es una señora que quiso hacerse un aborto, fue a ver a una médica, esta médica lamentablemente la derivó a un grupo de activistas pro aborto en la Argentina que se llama Socorristas en Red,
también hay otros grupos que se llaman La Revuelta, etc. Esta gente le administró la medicación del misoprostol para matar al chico. Lo que ocurre siempre con estos grupos aborteros es que no les importa nada a la madre, entonces cuando la madre se infectó, le soltaron la mano y no le quedó otra que ir a un hospital. En ese hospital estaba el doctor Rodríguez Lastra. El doctor Rodríguez Lastra recibe a esta madre infectada, con fiebre, con signos de infección generalizada. Entonces Leandro detiene el proceso abortivo, le salva la vida a la madre, le salva la vida al bebé, le salva la vida a una familia adoptiva, porque ese chico, como usted bien dice, Karina, fue adoptado. Sin embargo, una diputada provincial entendió que él estaba yendo en contra de la ley salvando vidas. Esta diputada provincial, Marta Milesi, entendía que él tenía que haber violado su juramento médico de respetar la vida de la concepción hasta la muerte natural y aún bajo amenazas no admitir utilizar nuestros conocimientos en contra de las leyes de la humanidad. Y entonces le estableció una demanda que la misma Marta Milesi reconoce y agradece haber tenido un juez con perspectiva de género, porque como usted bien dice, Leandro fue condenado. Ahora, la condena fue en Argentina, para ir a la cárcel, la condena tiene que superar los 3 años. En este caso, la condena, si mal no recuerdo, fue entre 1 y 2 años. Entonces, Leandro no fue a la cárcel, pero sí fue suspendida su matrícula y su capacidad de practicar la medicina en hospitales públicos en la provincia y entiendo también que en otras partes del país. Entonces, como usted claramente establece, acá se aplicó lo que se llama, lo que últimamente hemos escuchado como lawfare, que es esta connivencia entre la justicia y el poder político. Y no quiero hablar de la justicia en general, sino en jueces ideologizados, como es el caso de este fiscal ideologizado, que lo condenaron y hasta incluso en la apelación. Ahora, entendemos por objeción de conciencia que nadie está obligado a hacer lo que por cuestiones de creencia, cuestiones de fe, cuestiones religiosas, uno entiende que no debe hacer. Y uno no está obligado a llevar adelante esto. Entonces, si un médico, un periodista, un abogado o quien sea entiende que la conducta correcta es no promover, es no matar, es no vociferar a favor de este mayor genocidio universal que conocemos como el aborto, entonces uno no está obligado a llevárselo adelante. Sin embargo, lo que estamos viendo es que en realidad cuando lo condenaron a Leandro, no solamente lo estaban condenando a Leandro, sino estaban pretendiendo poner de rodillas, Karina y Ramón, a toda la medicina argentina, estaban pretendiendo adoctrinar, amedrentar, asustar a todos los médicos de bien, que somos la enorme mayoría de los médicos argentinos, que entendemos que nos formamos para salvar y no para curar. Ahora, si usted repasa la historia del abortismo en los países más abortistas del mundo, incluso en esos países se respeta la objeción de conciencia. Sin embargo, en nuestros países que están siendo avasallados por esta ideología marxista, por este marxismo cultural, que nuestros políticos poniéndose de rodillas ante las exigencias de este nuevo orden mundial, fueron más allá que eso y están pretendiendo obligarnos a matar argentinos en manos de argentinos. Están pretendiendo, una vez más, que nosotros violemos nuestro juramento y que nos pongamos al servicio de ellos para que ellos vengan a hacer sus negocios millonarios una vez más, sin importarle la verdadera vida de los argentinos. Estos políticos nuestros están entregando nuestra soberanía. Nuestro mayor patrimonio es la gente y estos están condenándolos a muerte. Incluso, obviamente, a bebés inocentes y muchísimo menos sin un juicio mediante. Entonces, esto es lo que están pretendiendo hacer, Karina. Doctor, brevemente, nosotros vivimos en medio de una pandemia que esperamos pronto ya esto se supere. Pero ustedes como médicos, ¿cómo han manejado esta situación de personas, de pacientes que si bien están afectados de COVID, pero también está el problema de pacientes que pueden tener algún cáncer? Es decir, ¿cómo manejan una situación como esta en medio de esta pandemia? Sí, lamentablemente acá lo que nos estamos encontrando es varios escenarios. Un escenario es que los pacientes, por cuestiones de pandemia, de confinamiento, de aislamiento, no están yendo a las consultas de prevención. Entonces, nos está empezando a empezar a ver que estamos llegando tarde a algunas formas de enfermedades, no solamente oncológicas, sino también de índole cardiovascular. Esto por un lado. Exacto. Por otro lado, cuando verdaderamente recibimos los pacientes en situación ya avanzada, tenemos que hacer una suerte de triage y priorizar circunstancias de atención o de cuidado o de cirugías
a aquella gente que más los necesita. Entonces, la prioridad habitualmente son las cirugías de urgencia y las cirugías oncológicas, y pasan a un segundo plano aquellas cirugías que son de índole programado. Y esta es una de las formas de abordarlo, ¿no? Pero obviamente estamos viendo que hay gente que después de tanto tiempo de no haber estado ausente en la consulta, pueden llegar con desarrollo de enfermedades más avanzadas. Ha crecido mucho la consulta virtual, ha crecido mucho la telemedicina, sin embargo, obviamente esto nunca va a poder reemplazar el examen físico, la relación médico-paciente que a todos nos gusta tener, ¿no? Doctor Cecín, para concluir muy brevemente, esta misma semana, hace días, en su país de origen, Argentina, unas elecciones se llevaron a cabo y dieron un panorama completamente alarmante, al punto de que ha llevado a prácticamente una decena de ministros a renunciar por parte del oficialismo. ¿De qué se trata y qué se espera? Lo que vivimos en Argentina fue lo que se llaman las PASO. Las PASO, para que la gente lo entienda, es una especie de elección previa a la elección de los diputados, que se da a mitad de término. En la Argentina el periodo presidencial es de 4 años, entonces aproximadamente a mitad de término hay elección de lo que se llaman diputados y senadores. Estas PASO funciona como una suerte prácticamente de plebiscito en la cual las agrupaciones pueden presentar más de un candidato, y entonces el candidato que más votos saca de ese partido, después la gente se encolumnan detrás de él. A ver, hemos visto varias cosas. Número uno, que el partido oficialista, que es el partido que ha implementado, ha metido el aborto vamos a decir, de prepo, como lo decimos nosotros, ha instaurado el adoctrinamiento degenerado, el adoctrinamiento de género, ha tomado toda una enorme medidas de índole marxista, como algunos intentos de expropiación de propiedades de compañías. Ha tenido una derrota histórica, ha sido avasallado prácticamente con 10 puntos de diferencia, 10, 12 puntos de diferencia a nivel nacional. Entonces, claro, este gobierno oficialista, que es fruto de una coalición, en la cual el presidente es una suerte, vamos a llamarlo con todo respeto, lo digo, de títere de la vicepresidenta. Aquellos ministros que responden a la vicepresidenta, se ve que ella les dio instrucción de que renuncien para ponerle presión al presidente y haga un cambio en el gabinete a los efectos de que ese gabinete sea reemplazado por gente adepta a ella y no a él. Es decir, él en su gabinete tiene gente que les adepta y gente que le responde a la vicepresidenta. Bueno, entonces algunos de estos ministros que responden a la vicepresidenta decidieron renunciar todos juntos para presionarlo a este presidente de la nación, lamentablemente un títere, que se pone de rodillas nuevamente a las órdenes del nuevo orden mundial y trata de imponer toda esta ideología marxista en la región. Y realmente la Argentina en ese sentido creo que se ha puesto en alguna medida de pie y le dijo basta. El manejo que han tenido ahora del virus chino ha sido también catastrófico, toda clase de corrupciones, toda clase de vacunatorios VIP, por supuesto corrupción, inflación. Hemos visto que la gente estaba confinada en sus casas, mientras el presidente y su concubina armaban fiestas de cumpleaños burlándose de la gente, es decir, la gente que no podía despedir a sus padres, a sus familiares, a sus seres queridos, no los podía despedir a la hora de su muerte, y este hombre que desarrollaba fiestas clandestinas en la propia quinta presidencial. Realmente es de lo más desastroso. Mira que en la Argentina hemos tenido gobiernos desastrosos. Ahora, lo de este hombre y con esta mujer, la señora de Kirchner, Fernández de Kirchner, ha sido de lo más desastroso, de lo más catastrófico hemos visto en la historia que ha conocido la historia de nuestro país. Bien, doctor, solo nos resta agradecer su participación aquí en Encuentro Directo. Ha sido un gran honor haberlo tenido aquí, doctor Fernando Pablo Cecín. Encantados de recibirle y agradecerle esa formación desde tantos ángulos de vital importancia. No, muchísimas gracias a ustedes, Karina, Ramón, un verdadero placer y honor haber compartido con ustedes, y por supuesto un abrazo muy grande a los hermanos dominicanos. Tengo muchos amigos urólogos allá, así que un abrazo muy grande a todos ellos. Muchísimas gracias, doctor. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la recta final de Encuentro Directo.
El corrupto busca siempre implicar a otros en su propia corrupción. La Operación Falcón confirma lo que Vox Populi, la narcopolítica trasciende la percepción y nos obliga a pensar en la realidad de un camino viciado hacia la perdición, donde la gravedad del delito no se equipara a la sanción correspondiente, que además no se aplica, porque a la fecha, tras más de 2 décadas, el Congreso Nacional no aprueba el Código Penal, que enderezaría entuertos ventajosos para delinquir, buscando excusas, hasta en causales nada casuales, que atentan contra el primero de los derechos humanos, la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, para eximirse de su progresiva corrupción. En un dicho popular, quien paga manda. Y con ciertos falcónidos legisladores, financiados millonariamente por redes de narcotráfico en sus campañas, favorecer los intereses de sus financistas con leyes capciosas o postergadas, como la de extinción de dominio, que en la práctica ha sido extensión de dominio, son unos de tantos peligros, junto a la separación e independencia de los poderes públicos, financiamiento de campañas que suenan las alarmas. El poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos propósitos. Tácito. La corrupción es una negación de los derechos humanos, un crimen de lesa humanidad que traiciona los principios morales y pone precio al valor. El cáncer de la corrupción hizo metástasis, ha dañado tantos órganos de la nación. Contundentemente proscribir la corrupción, no prescribirla con la impunidad, es la cura de la enfermedad. Dinero sucio, negocio lavado. El crimen organizado solo es posible con desorden institucionalizado. Y bien, amables televidentes, hemos llegado a la recta final de su espacio estelar, Encuentro Directo. Como siempre, muy agradecidos de ese apoyo y esa fiel sintonía que nos dan todos los sábados. Recordarles que nos pueden seguir en las redes Instagram, Twitter y el canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube para que puedan ver todos los programas, este y los anteriores. Karina. Ramón, finalizamos con una oportuna reflexión, especialmente ante tantos retos en la humanidad. Aristóteles lo deja planteado con diáfana claridad. Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Buen fin de semana.